Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta a nuestra segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de compartir con muchísima gente querida que nos acompaña en distintas partes de nuestro mundo, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado de Barinas en Venezuela, también a través de Fusión 90, Musical FM que sirve a la ciudad de Guayana, ambas transmitiendo para los que me quieran escuchar por internet, porque en Venezuela no puedo salir por señal libre porque un programa que ustedes conocen desde hace 3 años, sería considerado por el régimen venezolano y ya lo fue en una emisora por el cual ya tuvimos que salir del aire como un programa que incita al odio y al cual se le puede aplicar ley de responsabilidad social en radio y televisión, ley en contra del odio que fue promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente, y usted pare de contar. Lo importante es que aquí cada quien saque sus conclusiones y sienta la libertad de dar sus opiniones como de costumbre. Pero bueno, mientras tanto, saltando de Venezuela a los Estados Unidos, aquí sí contamos con la bendición de poder decir lo que nos parece, siempre basándonos, por supuesto, en lo que podemos investigar y en lo que nos llega a nuestras manos. Así que enviamos un fuerte abrazo a nuestra gente de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, y también a través de nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central, por cierto, canal en el cual estamos en vivo en este preciso instante. También enviamos un abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y en Bajo la Lupa continuamos analizando con nuestro querido invitado, Aurelio Seche, economista, además bueno, es experto en el tema económico, autor, ingeniero, por eso que dije, corregí, ¿no? Ingeniero, pero que además tiene una vasta experiencia del tema económico, fue director del Banco Central de Venezuela, profesor universitario de la Universidad Católica, entre otras instituciones en Venezuela. Bueno, hablando del tema económico, tratando de entenderlo, no quedarnos solamente con lo que podemos opinar nosotros sobre este asunto. Comentarios por allí. Bueno, justamente Elena Madá nos dice: ¿qué sucede con las cantidades de oro que han sacado los últimos meses? Algo que vamos a tocar ahora. Román Duque también, un saludo a Aurelio, gran venezolano, cuyo criterio es fuente clara de orientación sobre economía y política fiscal. Totalmente de acuerdo contigo, Román. Oscar Moncada también nos dice: excelente, como siempre, un invitado de lujo. Por ahí, bueno, Ana Carolina te envía saludos y a mí también, querida familia. Elena Aurora también dice, bueno, el nombre de la canción ahora te la voy a dar fuera del aire. Mónica Salazar desde Paraguay nos dice: es doloroso que Venezuela esté tan mal en lo económico, en este sector es donde más se evidencia la inoperancia de la dictadura. Mil Guantosta también, y Luis Eduardo de Bruso nos acompaña en este preciso instante. Aurelio, un déficit fiscal en un país promedio puede llegar a ser positivo. Habíamos hablado de si en ese déficit fiscal podíamos enfocarlo, pensar en él como una inversión o solo como un gasto, porque tú te referiste en el primer bloque al déficit como gasto. Pero el déficit puede ser una inversión, puede hacerte crecer. El déficit fiscal puede ser las dos cosas. Ok. Porque hay déficit porque cuando uso la palabra gasto, o vamos a poner porque tengo más egresos que ingresos, pero parte de esos egresos pueden ser pueden ser destinados a construir infraestructura. Ok. Fíjate, ese tema eso se llamó aquí en Estados Unidos el deficit spending, por allá en la época de Roosevelt, cuando Roosevelt toma el poder, que viene después de la Primera Guerra Mundial y la enorme crisis económica que tenía el mundo, la caída del mercado de capitales. Roosevelt hace una política económica que se llamó el Grand Deal. Eso parece ser que se inspiró en una tesis que tenía un gran economista muy conocido llamado John Maynard Keynes, que decía, bueno, que a veces los gobiernos tienen que tener déficit para que propiciar el gasto público, para que ese gasto público dinamice la economía. Y en efecto así lo hizo Roosevelt. Roosevelt hizo, por ejemplo, aquí en el sur de Estados Unidos, el Tennessee Valley Authority, se construyeron las presas allá en Colorado, hubo una enorme inversión en infraestructura y eso generó trabajo, etcétera, y la economía empezó a tener un camino positivo, pues porque se creó empleo, se creó consumo, etcétera, sobre la base de gastar más que el ingreso y buscar cómo financiarlo. De manera que el déficit fiscal, bueno, muchos países tienen déficit fiscal. O sea, yo creo que lo que pasa es que el déficit fiscal
no puede ser más allá de una proporción razonable entre ingresos y gastos. De manera, ¿por qué? Porque hay cuando el déficit fiscal es muy alto, entra entonces en el tema monetario, porque pones a circular más dinero del que debería tener una economía circulando, que es lo que pasa en Venezuela. Claro. Y entonces al tú tener eso, tienes un problema de que potencialmente estás creando inflación. Entonces, en el caso, por eso digo yo que a veces la política monetaria, la política de los bancos centrales, tienden a corregir los efectos de la política fiscal, de manera que la política monetaria y la política fiscal a veces son contradictorias, pero tienen el mismo fin. Eso te quería preguntar, la posición, ¿cuál es la posición que debería tener un banco central de un país? El ente responsable de la estabilidad de precios es el Banco Central de Venezuela. No el Ministerio de Fomento, ni en los decretos de control de precios que hemos tenido en Venezuela. Las habilitantes económicas. Nada. ¿Por qué? Pues estamos asumiendo de que estamos en un ambiente de libertades económicas. Porque sin libertades económicas no es posible crecimiento económico. Okay. El gobierno de Chávez y Maduro le están demostrando al país fehacientemente que una economía intervenida donde el inversionista y el consumidor no tienen la potestad de decidir en qué consumir y qué voy a consumir, y el inversionista en qué en negocio me voy a meter, si no es el gobierno que me encamisa a mí a producir ciertas cosas y me restringe de precio, porque nadie invierte sin ganar dinero. O sea, eso no existe. La tesis de Aristóbulo Ture de la plusvalía y de la ganancia de capital. No, por Dios, claro. Es un absurdo. Pero tiene peso en el gobierno. Entonces, el déficit fiscal es útil en cuanto a que si el gobierno gasta más, es porque está haciendo un gasto que va a propiciar un crecimiento económico. Por ejemplo, en el caso nuestro en Venezuela, lo ha habido el déficit fiscal, y el déficit fiscal se ha utilizado no solamente para pagar algunos subsidios, etcétera, que eso sí se hizo, lo hizo la democracia, cosa con la que yo no estoy totalmente de acuerdo, pero se hizo por un determinado sentido político, pero fundamentalmente para construir infraestructura. Claro. En Venezuela se construyó mucha infraestructura durante 30 o 35 años, financiado parcialmente sobre la deuda. Por ejemplo, el caso más relevante es el caso de la represa del Guri. El sistema hidroeléctrico nacional no se hizo pagando de contado con el ingreso petrolero. Sí, se hizo endeudando. Es un proceso de endeudamiento. Claro. En el cual el fisco ponía una parte, se endeudaba, etcétera. Igual se hizo, por ejemplo, con el caso del Metro de Caracas. Y que, por cierto, terminamos exportando parte de la energía a Brasil, al norte de Brasil. Las empresas de Guayana también se crearon, sobre todo lo que es el proyecto Guayana, se hizo sobre la base. Las carreteras en Venezuela, claro. Las refinerías, entiendo, ¿no? Bueno, el caso de PDVSA fue distinto porque PDVSA, por la manera como fue concebida, se creó un fondo de inversión de PDVSA con el 10% de los ingresos fiscales que ella la retenía. Y PDVSA llegó a tener un fondo de inversiones importante con el cual financió la expansión de la refinería, la modificación del patrón de refinación tanto de Cardón como de Amuay, que esos son, en el caso de Luis Herrera, será uno del MEPRA, y eso eran 5 o 6 mil millones de dólares de inversión, ¿no? Ahora, pero me pregunto, Aurelio, tú siendo, recuérdame el año en el que fuiste director del Banco Central. Yo estuve entre 1980 y 1983. Ok, estuviste 3 años allí. Sí. Siendo director del Banco Central, ¿cómo lograbas contrarrestar cualquier medida descabellada que pudiese salir del Ejecutivo Nacional? O sea, estoy tratando de hacer un paralelismo con lo que ocurre ahora. Tu pregunta es muy interesante porque yo estaba sentado en una de las sillas del Banco Central en el cual representaba al Ejecutivo. Ok. En esa época éramos 4 directores que representábamos al Ejecutivo. Yo era director principal. Y al salir de mi oficina en la OCPRE y me iba al Banco Central, yo tenía que cambiarme de cachucha. Salir del déficit fiscal, vamos a decir, del gasto público, y ponerme en el rol del Banco Central. De sombrero para los que no son venezolanos. Te poner el sombrero del Banco Central porque obviamente, como te he repetido varias veces, el Banco Central actúa a veces en sentido contrario
el gasto público y la inversión pública, porque el Banco Central termina siendo un corrector de un balance, porque hay que mantener la estabilidad. Fiscalizaba esa oportunidad. No, eso es con política monetaria. El Banco Central tiene varios instrumentos, pero el principal instrumento de control es las tasas de interés. Las tasas, Las tasas de interés, él fija y deja que las tasas de interés también fluctúen libremente para que sea el mercado, pero él interviene indirectamente en esos mercados para fijar la tasa de interés que más conviene según sea la política antiinflacionaria. Pero cuando tú tienes ya la inflación muy alta, el Banco Central tiene que recoger liquidez de ese mercado. Y eso es lo que le corresponde. Bajo la premisa de que tú tienes libertad cambiaria. El problema es que nosotros desde hace muchos años no tenemos libertad cambiaria. Entonces tenemos un tema totalmente intervenido donde no es posible concebir un equilibrio económico. Hoy día, con tu experiencia, ¿el Banco Central de Venezuela es un cascarón vacío? No, el Banco Central de Venezuela es simplemente un ente al cual le han sido violadas todas sus competencias. O sea, el Banco Central hoy en día de Venezuela es una caja chica emisora de bolívares que se ocupa de la emisión de moneda, que eso es una de las altas comerciales. Se ocupa en teoría de las reservas internacionales que no existen, porque Venezuela, el Estado no tiene reservas internacionales. Entonces lo único que tiene es oro, y entonces el Banco Central de Venezuela lo que está dedicado es a comercializar el oro para hacerse de unos dólares para poder hacer el gobierno algunas importaciones. Y una de las realidades es que el contrabando de oro sigue siendo cada vez más. Porque es que el problema es que cuando tú tienes una economía controlada, aparecen, y no dejas que el mercado se exprese libremente, aparecen los mercados paralelos y eso es imposible. Claro, pero el problema es que el contrabando viene del propio ente del gobierno. No me extraña, porque ese es el tema. Ellos están comprando oro allá en Guayana. Sí. Y entonces le pagan a la gente oro en bolívares. Entonces, esto, mira, eso no es un banco. Sí, no, por supuesto. Elías Prato nos dice, es histórico el intercambio de palabras entre el general Lameda y Giordani cuando el primero quiso advertir a Chávez el error de convertir a PDVSA en una caja chica del gobierno para sus planes sociales, y el segundo le explicó que no entendía la filosofía de mantener al pueblo pobre para así controlarlo, que de darles la oportunidad de elevarse a la clase media, luego se les voltearían, que el negocio era mantener pobre a la población. Por eso sacaron del gobierno al general Lameda. Bueno, comparto en parte ese comentario. Evidentemente, Lameda cuando estuvo en PDVSA se dio cuenta de que eso es un negocio y que tú no puedes contaminar un negocio que era el negocio más importante del país, extrayéndole recursos a una industria que requiere una tasa de inversión anual. ¿Por qué no estamos produciendo menos? Porque esa tasa de inversión anual no se dio. Y entonces los yacimientos se envejecieron, las instalaciones Es como todo en la vida. Si tú las cosas no las mantienes y las inviertes, no te duran esos activos. Claro. Pero yo me quiero referir a una cosa, Vladimir, que es muy importante, ya que estamos aquí, es lo siguiente. ¿Qué hay que hacer en Venezuela para restablecer el crecimiento económico? Bueno, hay que hacer todo lo contrario a lo que el gobierno ha hecho. Es decir, hay que abrir la economía. ¿Qué se llama abrir la economía? Permitir tener libertad de precio, abrir la economía de los operadores extranjeros para ofrecerle a Venezuela la posibilidad de hacer negocio, de que ellos hagan dinero, para que hagan inversiones en Venezuela. Si Venezuela no tiene esa apertura económica, no tiene ingresos de capital, Venezuela no es viable ni corrige su problema económico. ¿Por qué el régimen no lo ha hecho? Bueno, por un problema dogmático, por un problema equivocado y porque al ellos abrirse la economía y abrirse, pues por supuesto pierden gran parte del público que tienen, porque ellos tienen un público votante que tienen concarnetizada la patria, que los tiene, llamémoslo, secuestrado económicamente. Eso es una dictadura que tiene unos fines distintos a lo que tiene que tener un régimen democrático. ¿Por qué es importante el cambio económico en Venezuela? Porque Venezuela hay que liberar la economía, hay que regresar a una economía de mercado, hay que hacerlo con todo el discurso.
¿Cuál ha sido el error de nuestra oposición que no le ha dicho al país? Que hay que regresar a una economía de mercado. Los demócratas cristianos en Chile le llamaron, se llama economía social de mercado, como lo llaman los alemanes. En Chile lo hicieron, y Chile, desde que entró Patricio Aylwin hasta este momento, ha tenido éxito con su economía de mercado. Y privatizar. Primer país de América Latina a punto de llegar a ser el primer mundo. Por ejemplo, nosotros tenemos en Venezuela un seguro social que es una ruina. Sí, por Dios. Que lo utilizan los militares para hacer negocios y tal, y para acá, y en el pasado también. No. En Venezuela tiene que haber gente que administre las pensiones de retiro de la gente, y que, como es en Chile, que son una fuente importantísima de ahorro. Claro. En Chile no han eliminado las pensiones de retiro, con todos los vaivenes y las experiencias que han tenido. En Venezuela hay que privatizar las industrias básicas, hay que olvidarse del aluminio, del acero, de todas esas cosas. Hay que privatizar algunos servicios públicos, hay que privatizar la electricidad, hay que privatizar parte de los servicios de agua potable. ¿Qué se gana con la privatización? Que esas unidades operen económicamente bien y que inviertan, porque el Estado no tiene capacidad de invertir en la expansión. Por ejemplo, te voy a decir, del acueducto de Caracas tiene un desfase de 15 años de inversión, porque para producir el agua que se debe consumir en Caracas a estas alturas, se requieren unos 10.000 millones, aproximadamente a precios de unos 10.000 millones de dólares, que Hidrocapital no genera cobrando. Claro. Entonces tú requieres inversiones de ese monto, compañías que hagan eso, que tú le des la facultad de cobrar el agua, pero que tú vas a garantizar el agua. Claro. Entonces hay un tema allí que siempre dice que si eso es estratégico. Los militares siempre han planteado el tema estratégico, que si las empresas del Estado son estratégicas, tiene que emanar el gobierno, y eso lo han hecho simplemente por una manipulación me política. Hace recordar la gasolina, por ejemplo. Pero no, es un absurdo total. Sí. Mantener el precio de la gasolina, el subsidio de la gasolina es un absurdo como tú no tienes idea. Pero ahí está, y siempre ha estado presente en Venezuela. A nosotros en el gobierno de Luis Herrera nos tocó subir el precio de la gasolina, y no fue una decisión fácil, una decisión bien compleja, porque todos los factores se oponían a eso, porque era inflacionario. Inflacionario es tener un déficit fiscal de las dimensiones que tiene y financiarlo con el Banco Central. Exacto, inflacionario es el subsidio a la gasolina. El mensaje que yo le daría a los venezolanos es que hay que cambiar radicalmente la política económica de Venezuela. Tenemos que ir a una economía de mercado. Claro, pero para llegar a esa economía de mercado, lo primero que hay que hacer es salir de este régimen. Y convencer, además de eso, por supuesto, eso es obvio, pero convencer a los factores políticos que pueden asumir al gobierno en Venezuela. La gente dice, a lo mejor la MUT. Claro. Pero ninguno de los voceros de la MUT, ni Julio Borges, ni Enrique Capriles, ni ninguno de ellos le ha dicho al país con claridad qué es el plan de gobierno que ellos tienen y cómo transformar a Venezuela en una economía de mercado para que pueda crecer. Y además tenemos cómo mostrarlo. Claro, tenemos cómo mostrar, hacer comparaciones con el resto del continente. Por ejemplo, lo que ocurrió en Argentina cuando Macri toma el poder. O sea, son 12 años de kirchnerismo, 12 años de modelo socialista. Igual, el mismo populista. tema, ¿no? Populista totalmente, clientelar, control cambiario, subsidio a los servicios. Y llegó Macri, recuerdo que fue muy criticado en su oportunidad, dijo, señores, así mismo lo dijo, a ponerse medias, a abrigarse bien, que el gas va a subir, aquí hay que comenzar a ajustar las cosas. Antes de eso dijo, vamos a liberar el control cambiario. ¿Qué fue lo que apareció? Que los kirchneristas aparecieron diciendo, eso es una locura, los capitales se van a ir, el peso argentino se va a devaluar a no sé qué cuánto. Los capitales regresan. Obviamente, es natural que cuando tú liberas un corral que tienes allí, cuando tú abres las puertas del corral, tengas un incremento, un pico, que es natural, pero ese pico después comienza a estabilizarse en función a ¿qué? A la credibilidad política, a la confianza política. Por eso hay que tener un plan de gobierno, claro. Déjame explicarte, porque si tú y yo llegamos al gobierno mañana y empezamos a liberar, sin tener un plan de acción, sin tener cómo financiarlo. Venezuela, para poder hacer estas cosas que estoy diciendo, de pasar una economía de mercado, tiene que haber un plan de ajustes económicos que se llama simplemente ir, algunos dicen que progresivamente, otros dicen menos progresivamente, pero hay que ir un plan de ajuste que le permita al país tener ingresos de capital.
La General Motors no va a invertir más en Venezuela hasta que nosotros no tengamos una economía mucho más estable. Entonces tenemos que recurrir a los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, a otros bancos, a otras entidades, para que nos den ingresos de capital para que la economía funcione, podamos importar lo que necesitamos importar. O sea, tenemos que un proceso de ajuste, que es lo que no se dice muy bien en Venezuela, que es lo que hay que hacer, pero entre ellos corregir el precio de la gasolina, el precio del agua, el precio de la electricidad, todas esas cosas. Ahora, eso no lo puedes hacer, hoy te sientas y mañana lo haces todo. Sí, claro. Es un plan de gobierno que hay que hacerlo, pero mientras más corto sea el periodo de ajuste, más posibilidades de crecimiento tiene el país en el corto plazo. Si nosotros postergamos ese plan de ajuste por 5 o 8 años, no, porque se puede poner brava la población, no vamos a tener. ¿Qué va a ocurrir? No, es decir, fíjate, va a ocurrir. Hay que observar el caso de España. ¿Qué hizo Rajoy? Simplemente Rajoy se consiguió con una economía con enorme déficit fiscal. Sí. Producto de los problemas de la crisis económica de los años 2008-2009. El amigo Rodríguez Zapatero, el gobierno se dedicó a subsidiar, a aumentar las pensiones, etcétera. Y Zapatero le dijo, mire, nosotros con este déficit fiscal no calificamos para formar parte de la Unión Europea. No tenemos que corregirnos internamente. Entonces, bueno, lo dijo Rajoy, ¿no? Claro, y lo hizo. Sí. Lo ha hecho. Ya ha venido ajustando y por supuesto, entonces, la economía española ha venido creciendo moderadamente, pero ha venido creciendo, no ha venido disminuyendo, que es el caso nuestro. Nosotros tenemos, desde el 2010, 2009, nosotros tenemos, ya vamos para 8 años, no de crecimiento económico, sino de decrecimiento. O sea, la economía venezolana cada día es más pequeña. 2015, 15% de decrecimiento, es decir, menos 15%. El 16, menos 14%, y el 17, menos 16%. Bueno, súmale el 2009, el del 2010. Eso correcto, para atrás. Entonces tú tienes que la economía venezolana, el tamaño de la economía venezolana es quizás el tamaño de la economía venezolana en los años 50. Correcto. Entonces, ¿cómo se mide eso? Bueno, el consumo, la inversión, el gasto del gobierno. Esos son los grandes factores que hacen el crecimiento económico. ¿Qué es lo que es el producto, el Producto Interno Bruto? Es la suma del consumo, de la inversión, más los gastos del gobierno, más el diferencial entre importaciones y exportaciones. Esa es la ecuación básica del PIB. Entonces, con el manejo de esa ecuación básica y logrando los equilibrios entre los distintos sectores, es que tú logras un crecimiento económico. Por ejemplo, tú tienes que abrirte a los mercados internacionales. ¿Cómo le puedes decir tú a un inversionista extranjero de que tú vas a crear barreras a la importación para que ellos no? Eso es un error. Claro. Eso tuvo su efecto hace más de 50 años, cuando Venezuela y la América Latina, siguiendo las instrucciones de un gran economista argentino que se llamó Raúl Prebisch, que no tenían nada, se fueron hacia el programa de protección de importaciones y se crearon los sistemas. Las compañías multinacionales fueron a Venezuela, por ejemplo, fue el Sears, fue la Chevrolet, fue la General Motors, la Ford, la Chrysler, las principales compañías que invirtieron allá. Pero ellos al principio, el gobierno le ofreció protección arancelaria para garantizarle la tasa de retorno a la inversión. Pero eso ya un momento, ya hacia los años 67, 68, ya esa política había cumplido su rol, ya se había creado una infraestructura y había que esa infraestructura que se había creado allí se aperturara a los mercados, a competir los mercados internos. De manera que la industria automotriz en Venezuela no fuese solamente concebida para venderle 50.000 carros a los venezolanos o 100.000 carros a los venezolanos, sino que pudiese exportar 600, 700 como hacen los mexicanos. Claro. Aurelio, nos toca cerrar como siempre una buena conversa y se nos queda corto el tiempo. Te pregunto, la última pregunta. Estando en el foso económico en el que se encuentra Venezuela, ¿aún así es posible rescatarla desde el punto de vista macroeconómico, estructural? Bueno, yo sí creo que es posible, desde luego que es posible, siempre y cuando quienes nos gobiernen a futuro tengan claro qué es lo que van a hacer. ¿Ok? Que los que asuman el gobierno a futuro tengan las ideas claras, los propósitos claros y los cómo hacerlo. Porque si van a divagar, le van a hacer un gran daño al país.
Y entonces siempre tienes el enemigo viviendo, porque si tú quieres regresar a un sistema democrático, tú no puedes eliminar al chavismo ni puedes eliminar a Maduro. Tú tienes que ellos tengan un espacio político en el cual ellos se desempeñen. Entonces siempre tienen la amenaza de que ellos puedan asumir otra vez el poder, claro, porque por torpeza. Por eso que primero nos hace falta, obviamente, un gran sentido de la unidad, como hicieron los chilenos. Los chilenos hicieron la concertación por la democracia, donde está el Partido Socialista y tal, y con esa unión de factores políticos sobre un plan de gobierno es que el país puede crecer. Así es, Aurelio, 1.000.000 de gracias por haber venido. Te esperamos pronto en el programa. Aurelio Useche pues nos ha acompañado el día de hoy. A ustedes gracias también. Sé que tenemos cualquier cantidad de comentarios, pero bueno, el tiempo siempre se nos queda corto. Gracias por habernos acompañado y como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.